Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Anaís Pérez Gutiérrez, soy consultora educativa y hoy vamos a platicar de listas de cotejo y rúbricas. Esta sesión la voy a dividir en dos partes. La primera va dirigida a entender cuál es la diferencia entre listas de cotejo y rúbricas y cuáles son los componentes más importantes de cada uno de los instrumentos. Y en la segunda parte vamos a entrar de lleno a cuáles serían los pasos que yo les sugiero seguir para que ustedes puedan elaborar sus instrumentos. Pero antes de empezar, quiero dedicar este material a mi amiga Sharon. Espero que este video te sea de utilidad, que le saques mucho provecho. Con mucho cariño lo elaboro pensando en que te puede ser muy útil. Y sin nada más que decir, vamos a empezar. ¿Qué son? Ambos son instrumentos para comunicar con claridad las expectativas sobre una tarea de desempeño o sobre un proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son sus componentes? La lista de cotejo tiene título, criterios de evaluación, aspectos a evaluar, una columna de verificación y se puede incluir una columna para hacer una ponderación de manera opcional. La rúbrica igualmente tiene título, criterios de evaluación, pero a diferencia de la lista de cotejo, va a tener niveles de desempeño y descriptores de estos niveles. Igualmente, se puede decidir si se pondera cada uno de los niveles de desempeño o no, dependiendo el objetivo que se tiene con dicho instrumento. ¿Cómo se ven? Aquí hay dos imágenes que muestran un ejemplo de una lista de cotejo y de una rúbrica. Vamos a ubicar las partes de ambos instrumentos. Aquí está el título. Esta es una lista de cotejo para valorar un experimento. Los criterios de evaluación se colocan en una columna. Los criterios de evaluación es una categoría que muestra en qué te vas a fijar cuando estés valorando esa tarea de aprendizaje o ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, estructura, planteamiento, ejecución, interpretación de datos, divulgación del experimento, eficacia, eficiencia, originalidad. Ahora, aspectos a evaluar. De cada criterio, tú puedes entrar en detalle de qué cosa de ese criterio quieres ver. Esos son los aspectos a evaluar y solamente están presentes en la lista de cotejo. La columna de verificación es justamente incluir un espacio que te permita indicar si se hizo o no se hizo, si se alcanzó o no se alcanzó. Y el valor, bueno, aquí está indicado de manera numérica cuál es el valor de cada uno de los elementos. En este caso, la columna de la ponderación y la columna de la verificación está combinada. En la rúbrica, aquí tenemos nuevamente el título, los criterios de evaluación y los niveles de desempeño. Entonces, esto ya es distinto. Veamos que tenemos un criterio y para ese criterio puede haber un nivel de desempeño avanzado, competente, en desarrollo o inicial. Y de cada nivel para cada criterio hay una descripción de a qué refiere ese nivel. La ponderación es opcional. En este ejemplo no hay una ponderación, no hay un valor ni para los niveles ni para los criterios. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Bueno, este es el que ya les presenté en las diapositivas. Aquí hay otro formato de lista de cotejo. Veamos cómo la forma más común de presentarles como una tabla. La columna de verificación es distinta acá. En realidad el formato lo elige el autor, no importa mientras cumpla con los elementos. Ahora vemos acá la rúbrica, esta es la que les presenté en las diapositivas. Vemos acá una distinta en donde sí hay ponderación. La ponderación se indica entre paréntesis acá con los numeritos, tanto en los criterios como en los niveles de desempeño. Acabo de presentarles estructuralmente cuál es la diferencia entre una lista de cotejo y una rúbrica.
Pero ahora quiero decirles con mucha claridad y muy fuerte cuál es la principal diferencia de fondo de estos instrumentos. Las listas de cotejo las utilizas cuando el aprendizaje, la tarea que tú quieres observar, solo puede admitir dos valores, presente o ausente. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Lo incluyó o no lo incluyó? Y las rúbricas, por el contrario, aquello que tú quieres observar tiene un grado de valores, no solamente dos. Es estado inicial, en desarrollo, suficiente, bueno, muy bueno, excelente. Puedes tener 5 niveles, yo he visto rúbricas hasta de 7 niveles. ¿Cuál es la implicación? La rúbrica se ocupa para observar procesos que requieren tiempo para configurarse y para consolidarse. Y este tiempo lo que va a demandar es hacer ejercicios reiterativos para estar practicando, para equivocarse, comprender el error, superar el error. Y una vez que ya logras el aprendizaje, que ya logras la tarea de desempeño, consolidarla. Entonces, una pregunta que tú te tienes que hacer para saber si lo que requieres, lo que necesitas es diseñar una lista de cotejo o una rúbrica es cuántos valores posibles admite aquello que quieres observar. Si sí se adapta a un sí o no, es una lista de cotejo. Si tienes un abanico de diferentes grados en los que se puede realizar, entonces es una rúbrica. Uno de los errores más frecuentes entre los maestros es pensar que la lista de cotejo es una rúbrica simplificada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se enfrentan a una rúbrica, ellos dicen, bueno, esto está muy complicado, lo voy a traducir a una lista de cotejo, y entonces hacen una traducción, pero cuando la aplican y la leen, están aplicando y leyendo una lista de cotejo como si fuera una rúbrica. Y esto no es muy funcional, porque si la vas a leer como una rúbrica, necesitas las descripciones de los niveles de desempeño. Pero si tú lo que le diste a tus alumnos es una lista de cotejo, entonces ellos no tienen claridad de esos niveles de desempeño, que probablemente tú a lo mejor sí lo tienes claro, a lo mejor no, la mayor parte de las veces no es claro, pero estás intentando aplicar la lista de cotejo como si fuera una rúbrica. ¿Cómo se ve eso? Yo pongo una lista de cotejo en donde voy a decir, voy a valorar como criterio de evaluación la estructura del ensayo y en aspectos, la introducción. Tiene una introducción que explica los objetivos del trabajo, ¿no? Vamos a suponer. En una lista de cotejo es lo tiene o no lo tiene. Entonces el maestro tendría que poner si lo tiene o no lo tiene. No hay cupo para medio lo tiene. O sea, sí lo incluyó, pero lo hizo a medias. Y entonces si ese punto valía un punto en la ponderación, hay maestros que le ponen .5, .75, .64, y entonces el estudiante cuando recibe eso no tiene idea de dónde salió el .64, el .5 o el .9, porque no hay una descripción de esos niveles. Lo que está haciendo ahí el profesor está brindando una lista de cotejo, pero la está leyendo, él la lee, él la interpreta y él la usa como si fuese una rúbrica. Y ahí digamos que se desmorona una de las esencias de estos instrumentos, que es tener claridad con el estudiante. El estudiante tiene que tener mucha transparencia de qué es lo que tiene que lograr para poder alcanzar el nivel más satisfactorio, ya sea en la tarea de desempeño o en el proceso de aprendizaje. Tenemos una plantilla para elaborar listas de cotejo. Mi sugerencia es, si eres un profesor en activo, es importante que tengas plantillas para que no pierdas tiempo haciendo la tablita y dándole formato, etc.
Entonces tú tienes tu plantilla, haces una copia y siempre modificas la copia. En este caso yo ya hice una copia, está acá, ya la titulé lista de cotejo para evaluar listas de cotejo y vamos a comenzar a llenarla. Entonces primero el título, lista de cotejo para valorar listas de cotejo. Lo segundo es definir los criterios de evaluación. Para esto, lo que tú te tienes que preguntar es ¿en qué te tienes que fijar para que este trabajo que tú vas a observar esté bien hecho, esté completo? Y no es que te lo tengas que inventar. ¿De dónde vas a tomar ese conocimiento del trabajo de campo? Si bien es cierto que la teoría y que tú revises la literatura te va a dar pues mucha pista, mucha luz de hacia dónde ir, lo que más te da experiencia y claridad de cómo llenar listas de cotejo y rúbricas es la experiencia que tú tienes en dos sentidos. La primera, de haber vivido como estudiante el proceso de hacer lo que sea que estás pidiendo. Y lo segundo, la experiencia que tienes como maestro de generar una experiencia de aprendizaje para que alguien más lo adquiera. Por ejemplo, si vas a hacer una mesa redonda y tienes que elegir los criterios de evaluación de una mesa redonda, va a ser muy complicado que se te ocurran de la nada. En cambio, si tú ya has vivido, ya has participado en una mesa redonda, ya tienes idea de qué es lo que tienes que hacer antes de la mesa redonda, durante la mesa redonda y después de la mesa redonda. Entonces, con esa idea, tú comienzas a estructurar cómo quieres guiar a tus estudiantes para que sean partícipes de una mesa redonda. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo en este caso ya he hecho listas de cotejo, ya las he vivido como maestra y también tengo la experiencia como guía de otros colegas. Entonces, ¿en qué me fijaría? ¿Cuáles serían mis categorías que quiero observar en una lista de cotejo? Bueno, la estructura, para empezar, que ya la expliqué. Lo segundo sería la claridad, muy importante. Y lo tercero, la dicotomía de los valores. En este caso yo no voy a ponderar porque no es una rúbrica que yo vaya a utilizar para generar una calificación. Entonces voy a eliminar esa columna. Recuerden que ustedes pueden hacer adaptaciones a su lista, a su plantilla. También voy a quitar esta fila porque no tiene mucho sentido tener total si no tengo ponderación. Y voy a aumentar filas para poder pues poner completo todos los aspectos de estructura. ¿Qué es lo primero que tendría que tener en estructura una lista de cotejo? Bueno, el título, lo dijimos desde un principio. La lista de cotejo tiene un título. Lo segundo, la lista de cotejo tiene criterios de evaluación. Cada criterio tiene uno o más aspectos a evaluar. Se incluye una columna de verificación. Esta es la columna de verificación, recordemos. Se incluye una columna donde se indica la ponderación de cada elemento. Y aquí le voy a hacer la nota en el caso que aplique. Y por último, se incluye un espacio para observaciones del evaluador. Entonces aquí, muy bien,
Voy a darle un poco de formato. Voy a copiar esto para que cada elemento tenga su punto de verificación. Ahí está. Entonces, de esta manera, así como yo escribí tal cual lo que tiene que tener, los aspectos que voy a valorar de la estructura, yo tendría que escribir los aspectos que voy a valorar de la claridad y de la dicotomía de los valores. Vamos a hacerlo rápidamente. Claridad. ¿Cómo yo veo que una lista de cotejo es clara? Los enunciados de los aspectos a valorar tienen sujeto, verbo, complemento. Esta es una estructura muy clara cuando estás hablando de comunicación efectiva. Por eso la estoy incluyendo. Y lo otro que recomiendo ampliamente, los enunciados no incluyen adjetivos o niveles de desempeño. En este caso, en las listas de cotejo, sí recomiendo fuertemente no usar adjetivos. En las rúbricas sí se usan adjetivos porque los niveles de desempeño en sí ya están calificando cómo está trabajando el estudiante. Pero en las listas de cotejo lo mejor es evitar a toda costa los adjetivos, porque los adjetivos introducen ambigüedad. Y en dicotomía de los valores no necesito dos filas, entonces voy a eliminar esta. Y acá voy a poner los aspectos a valorar únicamente admiten dos valores. ¿Sí o no? Ya. Y listo. Ya terminé mi lista de cotejo. Ahí quedó. Tiene el título, tiene mis criterios de evaluación, mis aspectos a valorar, mi columna de verificación. No tiene ponderación porque no lo necesito. Tampoco tiene total porque no lo necesito y mi espacio para hacer observaciones. Hemos terminado la lista de cotejo. Como pueden ver, es bastante sencillo. Aquí está la plantilla. Ya la copié, ya le puse un título, ya elegí cuáles son mis criterios de evaluación para evaluar las rúbricas. Y le hice algunas modificaciones. Por ejemplo, la plantilla tenía 5 niveles de desempeño, a mí solamente me sirven 4, entonces lo modifiqué. No me gustaba la categoría que decía deficiente, me parece, yo le puse competencia principiante. Elegí niveles de desempeño, criterios de evaluación y descriptores de desempeño como mis categorías de evaluación, como mis criterios de evaluación. Entonces, nuevamente quiero hacer énfasis. Nosotros vamos a hacer una plantilla que tiene todos los elementos, pero dependiendo qué es lo que vas a evaluar, lo tienes que modificar, lo tienes que adaptar. Por ejemplo, yo aquí tenía 5 niveles de desempeño, pero para aprender a hacer una rúbrica me parece que es más sencillo con 4 niveles. ¿De qué depende? Depende de la secuencia, de la cronología que se sigue para aprender a hacer rúbricas. De nada sirve que yo tenga 10 niveles si en realidad con 3 pasos yo alcanzo un expertise impresionante para hacer las rúbricas. Entonces, ¿quién define cuántos criterios, cuántos niveles, la extensión de cada nivel? Lo define el objetivo que tengas. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Sobre qué quieres trabajar? Ahora, en este caso, yo voy a entrar en detalle les voy a mostrar cómo desarrollar estos descriptores, excelente, bueno, suficiente, competencia principiante, exclusivamente para hacer buenos niveles de desempeño.
Y después, para fines de que sea un video mucho más práctico, les voy a mostrar la rúbrica ya terminada. Entonces, primero necesito que entendamos cuál es el proceso para aprender a hacer rúbricas. Y sobre eso vamos a redactar la complejización del aprendizaje. ¿Ok? Primero, esta es una rúbrica para valorar el uso de listas de cotejo y rúbricas. Entonces, ¿qué es lo que yo aquí les traté de presentar? Lo que generalmente hace una persona principiante cuando está tratando de hacer una rúbrica es desarrolla una lista de cotejo, porque esto es mucho más sencillo, y después copia todos los valores que desarrolló y los escribe en el valor, en este caso, de excelente. Si ustedes aquí se fijan, pueden hacer una pausa y pueden hacer un zoom. Toda esta descripción son tal cual los aspectos a evaluar en la lista de cotejo. Entonces, ¿qué es lo que hace un principiante? Una vez que estableció esta descripción del excelente, le va quitando elementos hasta llegar a los niveles de desempeño iniciales. Entonces aquí es muy sencillo. Lo más fácil, que de plano eso ya no lo recomiendo, sería irle quitando de abajo hacia arriba, pero eso no tiene sentido. Aquí al menos hay que hacer el ejercicio de pensar qué cosa es más difícil de hacer. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Que tenga la estructura. Entonces, todo lo que corresponde a la estructura lo pone en competencia principiante, porque es algo muy simple. Si tú tienes la plantilla de la lista de cotejo, con tener la plantilla y que la llenes, ya lo puedes copiar y aquí está lista tu competencia principiante. Después, en este caso, yo hice el ejercicio de considerar que si tiene la estructura, tiene que tener criterio de evaluación, un título, etcétera, y le aumenta un aspecto de claridad, entonces ya es suficiente. Y si después le aumenta 2 aspectos de claridad, entonces ya es muy bueno. Y si a eso le aumenta la dicotomía de los valores, entonces ya es excelente. Aquí tenemos algo que pues sí parece una rúbrica, sí tiene niveles de desempeño, la descripción, pero la forma de hacer esta descripción fue utilizando una lista de cotejo. Esa es la forma más simple de hacer una rúbrica. Entonces, si me regreso a mi rúbrica para valorar rúbricas, yo diría que aquella persona que desarrolle los niveles de desempeño de la manera que les acabo de explicar, esa es una competencia principiante. Entonces, vamos a llenar. Se establecen los niveles de desempeño considerando valores dicotómicos. Esa es una forma rimbombante de decir, de tomar una lista de cotejo de referencia, que la puedes o no la puedes ver. No la tienes que ver, simplemente si utiliza, por ejemplo, estructura, formato, ortografía, esos son criterios que son dicotómicos. ¿Tiene faltas de ortografía o no tiene faltas de ortografía? ¿Tiene introducción, desarrollo y conclusiones o no lo tiene? ¿Le puso Arial 12 o le puso o no se la puso? Entonces, la competencia principiante se establece en los niveles de desempeño considerando valores dicotómicos, considerando más bien criterios de evaluación cuyos valores son dicotómicos. Ahí está. Esa es la competencia principiante. Cuando la gente supera esto, digo, no estoy diciendo que está mal. Generalmente alguien que nunca ha hecho una rúbrica, esa es una forma fácil de transitar de una lista de cotejo a que comience a hacer una rúbrica, pero es una competencia principiante. ¿Qué hace alguien que ya aprendió un poquito más? Bueno, acá tenemos una rúbrica para valorar el uso de rúbricas y listas de cotejo y resulta ser que estos niveles de desempeño están basados en una taxonomía. Ustedes pueden utilizar la taxonomía con la que
se sientan más cómodos. A mí me gusta la taxonomía de Bloom. Y vamos a ver la descripción de estos niveles. El profesor reconoce, y entonces ahí está, procesos cognitivos de orden inferior, entonces es la competencia principiante. Que el uso de listas de cotejo y rúbricas es necesario y útil, sin embargo, no hay evidencia de que se usen o desarrollen. En el suficiente, el profesor utiliza los instrumentos recomendados por sus coordinadores. Hay evidencia de que los estudiantes conocen las expectativas de logro de sus tareas, de desempeño y proceso de aprendizaje. O sea que aquí aplica los instrumentos que le dan a alguien más. Entonces ya pasamos de recordar, de entender a aplicar. ¿Cómo va hacia el siguiente nivel? Muy bueno. Bueno, ahora el profesor elige instrumentos de evaluación diseñados por otros con base en sus objetivos y el contexto. Eso significa que tuvo que analizar sus objetivos, su contexto y analizar qué es lo que le daba cada instrumento para poder elegirlo. Entonces ya transitó al siguiente nivel. Entonces vean, estamos de recordar, aplicar, analizar. Y luego el siguiente nivel, hay evidencia de que el profesor diseña sus rúbricas o listas de cotejo de acuerdo a sus necesidades. Aquí ya las está creando. Entonces ya está en un proceso cognitivo de orden superior. Vean cómo la persona que desarrolló esta rúbrica consideró una taxonomía para establecer los niveles de desempeño. Ese es un segundo nivel. Esto es mucho más complejo que copiar la lista de cotejo y irle quitando elementos. Entonces, acá, ¿cuál sería el nivel de desempeño suficiente para alguien que está desarrollando niveles de desempeño? Se establecen los niveles de desempeño considerando alguna taxonomía de aprendizaje. La transición entre niveles, la transición hacia niveles más complejos se genera a través del uso de procesos cognitivos de demanda cada vez mayor. Vamos a ver cómo quedó. Se establecen los niveles de desempeño considerando alguna taxonomía de aprendizaje. La transición hacia niveles más complejos se genera a través del uso de procesos cognitivos de demanda cada vez mayor. Ok, entonces vean. El nivel principiante es considerando una lista de cotejo. El nivel suficiente es considerando una taxonomía con la que ustedes se sientan cómodos. Vamos a ver qué sería el nivel bueno. Y para eso vamos a ver un tercer ejemplo de rúbrica. Otra vez tenemos una rúbrica para valorar el uso de rúbricas y listas de cotejo, y en rojo les puse algo que agregué. O sea, sigue estando la taxonomía, vean, reconoce, aplica, analiza, aquí crea y evalúa, pero en rojo les puse algo más. Para mí, muy bueno es cuando el profesor entiende cuál es el proceso de desarrollo de esa tarea y entonces ha sido testigo de los errores más comunes de los estudiantes. Y entonces utiliza estos errores para indicar la reducción de los errores. Entonces acá, por ejemplo, el profesor, yo algo que he visto es que se sufre mucho adaptando listas de cotejo que alguien más te da. Al principio te cuesta mucho trabajo crearlas tú solo. Entonces casi todos empezamos trabajando con una lista de cotejo que alguien nos comparte, que vamos a una página y la descargamos.
y de ahí queremos hacer adaptaciones. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Entonces aquí dice, el profesor busca adaptar los instrumentos que recibe del coordinador, pero aún comete errores. Hay evidencia de que los estudiantes conocen las expectativas de logro de sus tareas de desempeño y procesos de aprendizaje, pero no se tiene incidencia sobre los procesos de retroalimentación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el error? Intento adaptar y me equivoco. ¿Cómo me equivoco? Pues porque, ¿cómo me doy cuenta que me equivoco? Porque a lo mejor no sirve como yo estoy esperando que sirva la lista de cotejo. En el muy bueno, el profesor localiza instrumentos de evaluación con base a sus objetivos y contextos y los adapta a sus necesidades. Aunque todavía puede tener errores, propicia mayor cantidad de retroalimentación con sus estudiantes. Eso significa que aquí, si está generando un efecto de generar mejores procesos de retroalimentación, quiere decir que tiene menos errores, quiere decir que sus adaptaciones son más atinadas. Ahora, aquí lo dejo ambiguo. No estoy diciendo si tiene 5 errores, 4 errores y acá hay 10 errores. Lo que estoy diciendo es que el indicador está en función del resultado. Aquí hay una mejor retroalimentación derivada del uso de estos instrumentos y acá no se tiene incidencia sobre los procesos de retroalimentación. Y para el excelente, otra vez me quedo con lo que ya tenía de niveles de taxonomía. Hay evidencia de que el profesor diseña sus rúbricas o listas de cotejo de acuerdo a sus necesidades, el profesor valora sus aciertos y errores, usa esta información para modificar los instrumentos y agrego, los instrumentos diseñados por el profesor cada vez son más certeros. Esto se puede ver comparando los instrumentos al inicio del ciclo escolar con los del fin del ciclo escolar. Y a lo mejor aquí algo que faltaría sería retomar la retroalimentación. Aquí sería la retroalimentación de los estudiantes presenta mejoría con respecto al nivel anterior. Mejoría es con un estudiante cuya retroalimentación haya sido mejor con respecto al anterior nivel, ya estás en excelente. Ok, ahora aquí entonces, ¿qué es lo que está haciendo la persona que diseñó esto? Bueno, toma en cuenta niveles de la taxonomía de Bloom, pero también considera errores didácticos más frecuentes y el efecto que tiene, o sea, el resultado. Entonces, si voy a redactar el bueno, aquí voy a poner, se establecen los niveles de desempeño considerando taxonomía de aprendizaje y errores didácticos, errores más frecuentes en el proceso de aprendizaje y consecuencias positivas más frecuentes de lograr el aprendizaje. A ver si está claro. Se establecen los niveles de desempeño considerando taxonomía de aprendizaje, errores más frecuentes, vamos a simplificarlo, errores en el proceso de aprendizaje, así como consecuencias positivas del mismo. Ok. Entonces, vean aquí cómo ya complejicé. Aquí solo uso una lista de cotejo para hacer una rúbrica. Acá uso taxonomía de Bloom y acá uso taxonomía de Bloom y en mi experiencia, en qué se equivocan más y cuál es la consecuencia positiva cada vez que lo hacen bien. Vamos a ir al excelente y para eso tenemos otra rúbrica acá, en donde le dejé con rojo lo que acá aumenté, pero agregué en azul algo más. El profesor reconoce que el uso de listas de cotejo y rúbricas es necesario y útil, sin embargo, no hay evidencia de que se usen o desarrollen. El profesor necesita tomar el taller de elaboración de listas de cotejo y rúbricas.
Acá, ¿qué agregué? Se necesita realizar al menos 10 adaptaciones más supervisadas y tomar el taller de retroalimentación. Al menos 10 adaptaciones supervisadas y tomar el taller de retroalimentación. En muy bueno, se necesita hacer al menos 5 moderaciones del proceso de adaptación de instrumentos y aplicación de la rúbrica. Se necesita diseñar al menos 10 instrumentos bajo supervisión. Se recomienda que el profesor guíe a otros colegas en su proceso de aprendizaje. ¿Qué es esto que les estoy mostrando en azul? Aquí, la persona que diseña tiene muy claro qué actividad, qué experiencia tiene que propiciar a la persona que esté aprendiendo para que cambie de nivel. Si esta persona que solo reconoce que son muy útiles las listas de cotejo y las rúbricas, va al taller de elaboración de listas de cotejo y rúbricas, y eso es porque yo ya conozco ese taller, entonces yo ya sé que ya las va a hacer, ya las va a buscar y va a adaptar porque eso es parte del taller. Entonces yo sé que si hace esto sí o sí, en la siguiente vez que yo lo quiera evaluar va a estar en suficiente. Yo sé que si hace al menos 10 adaptaciones supervisadas y toma el taller de retroalimentación, sí o sí va a estar en el siguiente nivel la próxima vez que yo lo evalúe. ¿Qué estoy poniendo aquí? Estoy poniendo una estrategia didáctica para hacer crecer a la persona que está aprendiendo. Entonces, ya no nada más se trata de describir cómo está tu nivel de desempeño, sino de decirte qué tienes que hacer para aprender más, para crecer, para ir al siguiente nivel. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Dense cuenta cómo el excelente, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, cuando tú evalúas estudiantes que están en el nivel de excelente, se genera mucha frustración para ellos el no tener hacia dónde crecer. En algunos están rayadísimos de que ya no tienen que hacer nada más, pero hay muchos que sí te preguntan, ¿en serio? ¿Eso fue todo? ¿Eso es el máximo lugar a donde puedo llegar? Entonces sí es importante hacer un ejercicio de qué ofrecerle a aquella persona que cumpla con el nivel excelente bajo las expectativas del curso, de la edad, de lo que estés haciendo, sí siempre hay algún lugar hacia donde crecer, hacia donde mejorar, aunque cumplas 100% las expectativas del curso. Entonces, ahora, que esta rúbrica pues es muy distinta a esta, es muy distinta a esta y 100% es totalmente distinta a esta. Vamos entonces al nivel excelente. Se establecen los niveles de desempeño considerando taxonomía del aprendizaje, errores, vamos a sintetizarlo, cronología del aprendizaje y una estrategia didáctica de transición entre niveles. Es decir, en el excelente, la persona que hace una rúbrica y los niveles de desempeño los describe de una manera excelente, va a considerar qué tiene que hacer el estudiante para que cambie de nivel, ¿no? Entonces ahí yo ya establecí mis niveles de desempeño, excelente, bueno, suficiente y la competencia principiante, solamente de este criterio. Me faltan estos otros dos. En este caso ya tengo la rúbrica terminada para hacerlo más rápido. Ya lo ordené, lo más lógico sería empezar con criterios de evaluación, después niveles de desempeño, que es lo que les escribí, quizá con otras palabras, porque aquí ya lo había desarrollado, y los descriptores de desempeño. Voy a explicarles rápidamente criterios de evaluación y descriptores de desempeño, porque sí creo que es necesario para elaborar buenas rúbricas. Primero, los criterios de evaluación.
La competencia principiante dice, se eligen criterios de evaluación genéricos y generales que bien podrían estar en una lista de cotejo. Es decir, si tú eliges los criterios que son dicotómicos, como ortografía, formato, estructura, entonces estás en competencia principiante. Luego, se eligen criterios que muestran una comprensión de la tarea o desempeño del proceso de aprendizaje, sin embargo, puede faltar al menos uno. Entonces, si yo voy a hacer una rúbrica para evaluar cómo estás participando en un debate y escribo sobre la oralidad y escribo sobre el uso de la palabra, pero me falta la argumentación, bueno, evidentemente no, me faltan criterios, o sea, no puedo evaluar un debate sin hablar de la argumentación. Entonces, sí tendría yo que tener los criterios que constituyen, que configuran un debate, tenerlos todos. Si me falta uno, entonces estoy insuficiente. Si no me falta ninguno, es muy bueno la elección de los criterios de evaluación. Y entonces acá veo, no se identifican criterios que falten en la rúbrica bajo la lente del estado de arte actual. Entonces, si el estado de arte dice los debates son, digamos, una discusión oral que se lleva a cabo en donde hay argumentos y contraargumentos, bueno, si yo tomo eso para hacer los criterios, está bien. Si me faltó algo, es suficiente. Si no me faltó nada, es muy bueno. Por eso es muy importante tener la experiencia de haber participado o de haber hecho eso que tú quieres que hagan los estudiantes. Por ejemplo, algo muy común. Un profesor le pide a sus estudiantes que elaboren una infografía, pero no sabe qué poner en la lista de cotejo en la infografía ni en una rúbrica porque él nunca ha hecho una infografía, porque no ha investigado qué es una infografía, cuáles son los elementos de una infografía, cuál es la diferencia entre una infografía y un mapa mental, por ejemplo. Entonces, sí tiene que haber un dominio conceptual teórico y práctico de aquello que estás tratando de compartir, de enseñar a tus estudiantes. Y el excelente, se incluye al menos un criterio novedoso que no está reportado en la literatura, que hace que la tarea o proceso de aprendizaje supere el nivel esperado para la estructura etaria que se atiende. Qué interesante, ¿no? Niveles de desempeño ya lo vimos. Vamos a ver descriptores de desempeño. Descriptores de desempeño básicamente tienen que ver con indicadores de logro. Cuando tú describes qué es una competencia principiante, tiene que haber algo que te diga, algo objetivo que tú puedas ver, algo que te diga que en efecto estás ahí y que no dé lugar o no dé tanto lugar a la interpretación. Entonces, competencia principiante, no hay claridad de cuáles son los indicadores de logro. Un indicador de logro es decirte exactamente qué tienes que ver, que sea medible, que sea objetivo para que estés ahí. Suficiente, cada descriptor incluye un indicador de logro que es medible y objetivo. Sin embargo, los indicadores de logro refieren a un proceso de levantamiento de datos que va más allá de la tarea de desempeño o proceso que se observa. Por ejemplo, si yo voy a evaluar un ensayo y mi indicador de logro es número de fuentes citadas, eso está el número de fuentes citadas es un indicador de logro, es algo medible y es algo objetivo. Así sea yo quien lo trata de observar o sea cualquier otra persona, nada. O sea, si hay 5, van a ser 5, si son 10, van a ser 10 y eso es incuestionable. Y está dentro de la tarea, yo estoy evaluando un ensayo y está dentro. Muchas veces el indicador de logro refiere a algo que no está dentro de la tarea que tú estás evaluando o no está dentro del proceso de aprendizaje que tú estás observando. Entonces, para darte cuenta si realmente se cumple ese indicador, tienes que hacer un proceso de documentación de otras cosas, porque tu indicador de logro es indirecto. Muy bueno sería cada descriptor incluye un indicador de logro que está dentro de la tarea o del proceso que se está observando, como el ejemplo que les puse ahorita del ensayo.
Mm, acá, cuando la medida es indirecta, un ejemplo es lo que acabamos de poner de la retroalimentación. Yo estoy tratando de ver que la lista de cotejo o la rúbrica esté bien hecha con el efecto que tiene en la retroalimentación. Eso significa que voy a tener que documentar otra cosa que no tiene que ver con la lista de cotejo y con la rúbrica. Ahí ese es un ejemplo perfecto de cómo el indicador de logro está fuera de la tarea que estoy observando o del proceso que estoy observando. Ahí, por ejemplo, ese nivel de desempeño, cuando describí eso, es suficiente. Y excelente que sería, cada descriptor incluye un indicador de logro que es medible y objetivo, los indicadores están dentro de la tarea o el proceso, y cuando no es así, la misma redacción deja clara la lógica de la decisión. Es decir, en muchas ocasiones sí se necesita que el indicador esté fuera, pero tiene que haber una justificación lógica de cuál es la relación entre esa observación que estamos haciendo que está fuera de la tarea o del proceso con lo que estamos tratando de medir. Bueno, y entonces ahí ya está la rúbrica para valorar una rúbrica. Vean cómo el proceso para redactar, para hacer esta rúbrica es distinto a la lista de cotejo. Sí es más complejo, requiere mucho más experiencia en la práctica, no haciendo rúbricas, sino más experiencia en la práctica en cuanto a conocer en teoría y en el campo aquella competencia que quieras desarrollar. Bueno, hemos llegado al final, ya vimos qué son las listas de cotejo, qué son las rúbricas, cuáles son las diferencias y ya vimos un ejemplo de cómo desarrollar ambos instrumentos. Espero que les sirva, espero que aclare la diferencia entre ambos instrumentos. Déjenme en sus comentarios dudas, sugerencias, experiencias, cómo les ha ido a ustedes, qué cosa les sirve para desarrollar las listas de cotejo y rúbricas. Antes de despedirme, sí quisiera decir que es muy importante el diálogo entre profesores, porque muchas veces batallamos por inventar la rueda y en realidad ya hay un profesor muy cerca a nosotros que tiene un instrumento que nos puede servir. Entonces, eso es algo que no olviden hacer. Platiquen con sus colegas, con sus compañeros, compartan instrumentos, compartan el trabajo, porque de esa manera van a crecer mucho más rápido. El método infalible para aprender cualquier cosa es perder el miedo al error, a equivocarse y nada, hacerlo una y otra vez hasta que esta misma experiencia va haciendo que te perfecciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente material.